¿Qué es la ingeniería química? La ingeniería química implica el diseño, desarrollo, operar y optimizar los procesos involucrados en la producción industrial en una amplia gama de sectores que involucran las transformaciones químicas y físicas de la materia destinados a la generación de productos. Por lo que el ingeniero químico en la actualidad también tiene un enfoque sustentable de los recursos naturales y trabaja con altos estándares de seguridad, responsabilidad y sensibilidad social y ambiental. Historia de la ingeniería química. La aplicación práctica de la ingeniería química se remonta al dominio del fuego por el hombre. Se formalizó como disciplina en el siglo XIX. Su origen se remonta a las últimas décadas de este siglo en Inglaterra, donde el término ingeniero químico surgió para designar a quienes operaban plantas químicas, generalmente químicos e ingenieros mecánicos. La necesidad de un nuevo especialista impulsó la adopción de este término. Inicialmente, la ingeniería química integró significativamente la mecánica y la química. Sin embargo, rápidamente definió su propio campo de acción, estableciendo fundamentos en áreas hasta entonces no cubiertas por otras profesiones. Esta especialización se consolidó con la creación de programas educativos formales. A continuación se detallan algunos hitos en el desarrollo de la ingeniería química. En el año 400 a.C., Demócrito postula la teoría atomista. Demócrito propuso que el mundo estaba formado por partículas muy pequeñas e indivisibles, de existencia eterna, homogéneas e incomprensibles, cuyas únicas diferencias eran de forma y tamaño, nunca de funcionamiento interno. Estas partículas se bautizaron como átomos. En el año 250 a.C., Arquímedes enuncia el principio que lleva su nombre. Todo cuerpo sumergido dentro de un fluido experimenta una fuerza ascendente llamada empuje, equivalente al peso del fluido desalojado por el cuerpo. Arquímedes, mientras tomaba un baño, notó que el nivel de agua subía en la bañera cuando entraba. Así se dio cuenta que podía determinar el volumen de la corona. Al ser sumergida, desplazaría una cantidad de agua igual a su propio volumen. Al dividir la masa de la corona por el volumen de agua desplazada, se podría obtener la densidad de la corona. Arquímedes salió corriendo desnudo por las calles y gritaba ¡Eureka! En el año 1635, John Whitworth Jr. instala la primera planta química en Boston para producir nitrato de potasio, usado para preparar pólvora. En el año 1643, Evangelista Torricelli utilizó el mercurio haciendo ascender en un tubo cerrado, creando vacío en la parte superior, empujado por el peso del aire de la atmósfera. Demostró que el aire tiene peso e inventó el barómetro. En el año 1648, Blaise Pascal demostró mediante un experimento que el nivel de la columna de mercurio de un barómetro lo determina el aumento o disminución de la presión atmosférica circundante. Este descubrimiento verificó la hipótesis de Evangelista Torricelli respecto al efecto de la presión atmosférica sobre el equilibrio de los líquidos. En el año 1662, Robert Boyle establece la ley que lleva su nombre, la ley de Boyle. A temperatura constante, el volumen ocupado por una masa de gas es inversamente proporcional a la presión que ejerce. En el año 1788, Jacques Charles establece la ley que lleva su nombre, la ley de Charles. A presión constante, el volumen ocupado por una masa de gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta. En el año 1802, Louis-Joseph Gay-Lussac establece la ley que lleva su nombre, la ley de Gay-Lussac. A volumen constante, la presión ejercida por una masa de gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta.
En el año de 1824, Sadi Carnot sentó las bases de la termodinámica al establecer varios principios que constituyen la base de la actual termodinámica, considerado el padre de esta disciplina. Entre sus aportes está la formulación de la segunda ley, que describe la irreversibilidad de los fenómenos físicos, particularmente en el intercambio de calor. En el año de 1828, Friedrich Höller sintetizó la primera sustancia orgánica a partir de compuestos inorgánicos, marcando el nacimiento de la química orgánica y abriendo el camino a la producción de innumerables sustancias, desde medicamentos y combustibles hasta saborizantes y perfumes. En el año de 1836, George Jacob Berzelius publicó la teoría general sobre catálisis, introduciendo el concepto de afinidad. Opera una nueva fuerza, la fuerza catalítica. Explica las reacciones que ocurren por contacto catalítico. En el año de 1839, la palabra ingeniero químico apareció por primera vez en el Dictionary of Art, Manufacturing and Mines, para representar a un ingeniero asociado a los procesos químicos. En el año de 1842, Jules Robert von Mayer enuncia la primera ley de la termodinámica, la ley de la conservación de la energía. Afirma que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. En el año de 1850, James Precos Joule determina el equivalente mecánico del calor, es decir, la relación entre la unidad de energía Joule y la unidad de calor calórica. En el año 1851, Samuel Martin Kerr, considerado el abuelo de la industria petrolera estadounidense, fue pionero en el refinado de petróleo crudo para producir queroseno. Este logro se inscribe en una larga historia que se remonta al siglo X, cuando el erudito persa Al-Razi describió en su libro de los secretos la destilación del petróleo para obtener aceite alumbrado, detallando dos métodos para producir lo que él llamaba nafta blanca. En el año de 1854, Benjamin Silliman fue la primera persona en descomponer petróleo por destilación fraccionada. En el año 1856, Henry Bessenberg revolucionó la producción del acero con un innovador proceso de descarbonización del hierro mediante aire, lo que redujo drásticamente los costos y permitió la fabricación a gran escala de un acero más resistente y ligero. Este avance, que impulsó la expansión ferroviaria y el desarrollo de las ciudades modernas, le valió el apodo de Mago del Acero. En el año 1856, Friedrich August Kekulé von Stradonit, considerado el padre de la teoría de la estructura química, postuló que el carbono tenía una estructura circular, ello dado a que presenta 4 electrones en su capa exterior, lo que permite formar 4 enlaces, no solo con otros elementos, sino que también en su interior. En el año de 1859 se perfora el primer pozo comercialmente exitoso de petróleo, cerca de Titusville, Pensilvania, que marca el inicio de la industria del petróleo, estrechamente ligada al desarrollo de la ingeniería química hasta el día de hoy. En el año de 1859, Jean-Joseph Etienne-Leonard desarrolla el primer motor de combustión interna, que quemaba una mezcla de gas de alumbrado y aire encendido por un sistema de encendido de chispas saltando por la bobina de Ruhmkorff. En el año de 1861, Ernest Solvay patentó un nuevo procedimiento conocido como proceso Solvay para la producción de sosa, carbonato sódico. Este método consistía en tratar una solución saturada de sal común con dióxido de carbono y amoníaco. En el año de 1866, Alfred Nobel descubrió una tierra absorbente conocida como diatomita, que como una esponja podía absorber la nitroglicerina y evitaba que explotara, y se convirtió en el inventor de la dinamita. En el año de 1869, Dmitri Mendeleev publica la primera tabla periódica de los elementos. Colocó todos los elementos conocidos en aquella época
inicialmente unos 60, y los ordenó en columnas de peso atómico creciente, procurando que los elementos con propiedades similares aparecieran en la misma fila. En el año de 1874, Ottmar Ziegler sintetizó por primera vez el diclorodifenil tricloroetano DDT. Sin embargo, sus efectos insecticidas fue descubierto en el año 1939 por Paul Hermann Müller. El DDT se convirtió en el insecticida más utilizado en agricultura y hogares, pero su toxicidad aguda y crónica, así como su persistencia como contaminante ambiental, llevaron a su prohibición en Estados Unidos en 1972 y a nivel mundial en el año 2004. En el año de 1876, en la Universidad de Nueva York, fue fundada American Chemical Society, ACS. En la actualidad cuentan con unos 160.000 miembros de todos los grados académicos, en los campos de la química, ingeniería química y áreas afines. En el año de 1876, Nicolás August Otto creó el primer motor de benzina de 4 tiempos con carga comprimida, que fue la base para todos los motores posteriores de combustión interna. En el año de 1884 se patentó el proceso de filtración de flóculos. Este proceso consiste en la adición de sustancias denominadas floculantes al agua, lo que provoca la aglutinación de sustancias coloidales presentes, facilitando su decantación y posterior filtrado. En el año de 1880, George Edward Davis, un inspector industrial, comenzó a promover la Asociación de Ingenieros Químicos en Gran Bretaña. Se le considera el padre de la ingeniería química. En el año de 1885, Carl Benz, conocido por haber creado el Benz Patent Motorwagen, junto con su esposa Bertha, diseñó el primer vehículo de la historia propulsado por un motor de combustión interna. En el año de 1888, George Edward Davis impartió en el Manchester Technical School en 1883 a 1917 una serie de 12 seminarios que, basados en su experiencia en la industria química, son considerados el primer curso de ingeniería química. En el año de 1888, Lewis N. Morton comienza un nuevo plan de estudios en Massachusetts Institute of Technology, MIT. Organizó formalmente el primer curso de ingeniería química en los Estados Unidos, llamado Curso X Ingeniería Química. En 1891, William Pace Bryan es el primer diplomado de los 7 estudiantes del Curso X y se convierte en el primer ingeniero químico formado en una institución educativa. En el año de 1892, University of Pennsylvania comienza con su currículo en ingeniería química. En el año de 1892, Rudolf Diesel solicitó la patente de un motor de combustión interna de encendido por compresión, que lleva su nombre y se caracteriza por su alta eficiencia. En el año de 1894, Tulane University of Louisiana se convierte en la tercera universidad en dictar la carrera de ingeniería química en los Estados Unidos. En el año de 1898, University of Michigan se crea el Departamento de Ingeniería Química. En el año de 1901, George E. Davis publica el primer manual del ingeniero químico, Handbook of Chemical Engineering. En el año de 1901, Arthur Noyes en MIT establece un Research Lab of Physical Chemistry. En el año de 1908 se funda American Institute of Chemical Engineers. En el año de 1915, la ingeniería química se convierte en una disciplina independiente con el establecimiento del término operaciones unitarias por parte de Arturo D. Liddell, diferenciándola de la química industrial, la química aplicada y de la ingeniería mecánica. En el año de 1916, William H. Walker y Warren K. Revis, profesores del MIT, establecen School of Chemical Engineering Practice.
en el año de 1919 se funda la Universidad de Concepción, Chile, con el inicio de la Escuela de Química Industrial, que otorga el título de ingeniero en química y también el título de química analista. En el año de 1919 se crea la Universidad Nacional del Litoral y con ella la Facultad de Química Industrial y Agrícola Santa Fe, Argentina, actual Facultad de Ingeniería Química. En el año de 1920, Massachusetts Institute of Technology, conocido mundialmente como MIT, crea un departamento de ingeniería química independiente. En el año de 1925, gracias a la iniciativa de don Estanislao Ramírez, egresado del MIT, se introdujo el estudio de la ingeniería química en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, marcando el inicio de este programa en México. En el año de 1927 se publicó el libro Elemental of Chemical Engineering. En el año de 1934, la primera edición de Pear's Chemical Engineering Handbook. El 22 de enero se celebra en Perú el Día del Ingeniero Químico, conmemorando la creación de la primera Facultad de Ingeniería Química en la Universidad Nacional de Trujillo. En el año de 1946, 14 ingenieros químicos peruanos se graduaron en dicha universidad, marcando un hito en la historia de la ingeniería química del país. En el año de 1948 se crea la Facultad de Ingeniería Química en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. En Brasil, el 12 de marzo de 1920 se crea el curso de Química Industrial y Agrícola en la Escuela Superior de Agricultura y Veterinaria ESAM. Y en 1946 se aprueba la estructura del nuevo curso de Ingeniería Química y la primera clase comenzó en el año de 1952. En el año de 1973, la Universidad de Valencia implementa la especialidad de Química Industrial en el segundo ciclo de la licenciatura en Ciencias Químicas. Paradigmas en la Ingeniería Química, una evolución. En 1988, James Way, del Departamento de Ingeniería Química del MIT, utilizó el concepto de paradigma, acuñado por Thomas Kuhn, para analizar la evolución de la ingeniería química. Wade identificó 3 periodos, una fase preparadigmática y 2 paradigmas sucesivos. El primer paradigma se asocia a la publicación de Principles of Chemical Engineering, mientras que el segundo está ligado a la obra Transport Phenomenon de Beer, Stewart y Lightfoot. El primer paradigma en ingeniería química surgió alrededor de 1915 con la introducción del concepto de operaciones unitarias por Arthur D. Little. En un informe para la MIT, este concepto clarificó el objeto de estudio de la ingeniería química, diferenciándola de otras disciplinas de ingeniería que en ese entonces generaba controversia. Mientras la ingeniería mecánica se centraba en la maquinaria, la química industrial en el producto y la química aplicada en las reacciones individuales, la ingeniería química se definió por su enfoque en las operaciones unitarias, procesos comunes en todas las industrias químicas. El segundo paradigma de la ingeniería química surgió a finales de la década de 1950, centrándose en la comprensión de los principios físicos fundamentales en lugar del empirismo. Este cambio trajo consigo el término fenómeno de transporte, que engloba el estudio sistemático e integrado del transporte de energía, masa y cantidad de movimiento. La publicación en 1960 del libro de fenómeno de transporte, Transport Phenomena by R.B. Burris, W.E. Stewart and I.N. Lightfoot, marcó el inicio formal de este segundo paradigma en la ingeniería química. La evolución de la ingeniería química se caracteriza por la sucesión de paradigmas que han resuelto problemas complejos. Ante la inminente cuarta revolución industrial, se vislumbra nuevos paradigmas para afrontar los retos de la industria 4.0. Esta nueva era, definida por el Internet de las Cosas, IoT, el Big Data, la inteligencia artificial, la realidad virtual, la realidad aumentada, la impresión en 3D, la robótica y la nanotecnología, dará paso a la ciberindustria del futuro,
Su objetivo es la automatización y optimización total de todos los procesos industriales, fusionando las fronteras entre los mundos físico, digital y biológico. Ingeniería química conquistando los desafíos del mañana hoy.